Nuestra misión es de reunir los intercesores de la ciudad para interceder sobre la ciudad en puntos estratégicos y a través de la oración, promover la unidad en el cuerpo de Cristo y ver la sanidad de la tierra y sus habitantes. Únete a la visión y juntos llevaremos a cabo este mover de Dios en tu ciudad. Aleluya. Y yo sé que esta iglesia ha sido partícipe desde el principio, ¿verdad? En este mover de Dios, de oración, de intercesión, de lo que es guerra espiritual sobre una ciudad, de cómo conquistar una ciudad para Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 2 de Corintios 2:11. Solamente es uno de los versículos que voy a estar usando en este día, y después vamos a orar rápidamente por esta palabra, ya que el tiempo se nos va. Leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Dice la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Dios mío, que tú me concedes, Señor, de ser portadora de tu palabra, Señor. Padre, en tu palabra, Dios mío, dice que el Espíritu Santo hará lo que Él quiera a través de esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que unja mis labios, el que me dé sabiduría divina para impartir, Señor, esta palabra, Señor, y que cada uno de nosotros podamos atesorarla y ponerla en práctica, Señor. Padre Santo, tomamos autoridad en contra de todo lo que se oponga al conocimiento de tu palabra, al conocimiento tuyo, Señor. Padre, y de antemano te damos gracias por lo que tú has de hacer en este día, Señor Jesús, y todo te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Están como muy callados. Amén. ¿Están aquí? Amén. Aleluya. Bueno, el tema, ¿verdad?, que vamos a hablar es sobre la guerra espiritual, y vamos a hablar un poquito de la jerarquía, ¿verdad?, del gobierno de Satanás, porque muchas veces hay algunos que entienden cómo trabaja y hay algunos que no, ¿verdad? Sabemos que quienes componen el reino de las tinieblas son ¿quién? Satanás y sus demonios, ¿verdad? Amén. Y necesitamos considerar cómo opera su reino para que no estemos ignorantes de cómo es que trabaja y opera el reino de Satanás, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos acaba de decir. Y vamos a hablar de 3 componentes sobre el reino de Él, porque Él tiene un gobierno y una jerarquía en su ejército que está muy desarrollada, muy disciplinada, muy estructurada. Entonces vamos a hablar de la jerarquía de su gobierno, y el primer componente de la jerarquía vamos a hablar de los gobernadores, ¿ok? Y en Efesios también 6:12 nos habla sobre eso. Si quieren mirar, y podemos leer rápidamente también. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y esa jerarquía y estos gobernadores y principados y huestes del maligno están allí para supervisar los acontecimientos del mundo. Es el ejército que Satanás ha puesto en el lugar para controlar. Y como príncipe de este mundo, Satanás tiene estrategias del gran alcance, ¿verdad? Porque su alcance es el mundo entero. Y al igual que cualquier jerarquía y diferentes funciones, la primera de los gobernadores, la Biblia usa las palabras como trono, dominios, autoridades y gobernadores.
Estas palabras describen los puestos desempeñados por estos seres espirituales. Son posiciones de altura, ¿verdad? De dominio, de poder, de autoridad en el gobierno de Satanás. Gobernar tiene que ver con ejercer una opinión o voluntad sobre otros. Es importante entender cómo consigue entrada el enemigo, cómo es que él logra gobernar en nuestro mundo, ¿ok? A través de estos seres. Es importante entender cómo es que él consigue la entrada en la tierra para ejercer su opinión sobre la voluntad de los hombres. Jesús habló en Mateo 16 acerca de las puertas del Hades. Y cuando hablamos de puertas, las ciudades tienen puertas, ¿ok? Y las puertas de una ciudad en el tiempo bíblico era el lugar donde los líderes se sentaban para hacer unas decisiones, para gobernar al pueblo, ¿sí? ¿Se recuerdan de eso en la palabra de Dios? Que tenían jueces, se sentaban, ¿verdad? Los líderes en las puertas a hablar y hacer pactos y convenios y tratos, y se daban el zapato y ahí hacían un pacto y un contrato. Entonces el equivalente moderno de hoy en día de las puertas de la ciudad son lo que es el Congreso, el Parlamento, ¿verdad? Donde se hacen leyes para gobernar al pueblo, la casa presidencial, cualquier lugar donde se adoptan las decisiones importantes para nuestra sociedad. Cuando yo fui a la ciudad de Juárez, México, uno de los puntos que los hermanos escogieron, de los 7 puntos que escogimos para orar, como las puertas de la ciudad, una fue enfrente del edificio del gobierno presidencial. Y ahí nosotros oramos porque sabíamos que era un lugar muy importante, muy estratégico para nosotros orar. Amén. Y hacer guerra espiritual. Satanás infiltra las existentes estructuras de autoridad para tratar de gobernar a través de ellos. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro gobierno hoy en día está bien corrompido? Y no solamente en el país nuestro, sino que si usted va a Centro, Suramérica, a los países, usted ve la corrupción que hay en el gobierno. La corrupción empieza desde la cabeza hacia abajo, y así él logra controlar y influenciar al ser humano y a la voluntad del pueblo. Satanás sigue usando las mismas tácticas que usó desde el huerto del Edén. Él no ha inventado nada nuevo, sigue siendo lo mismo. Él consigue la entrada para gobernar mediante las elecciones equivocadas y egoístas de los hombres y las mujeres. Por eso es que hoy en día el pueblo de Dios necesita levantarse. Necesitamos, ¿verdad? No es que estemos completamente involucrados en la política, pero tienen que haber hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, que se levanten y que tengan un estandarte, una moral, que ayuden a influenciar las decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero lo que vemos hoy en día muchas veces es más líderes completamente torcidos. Vemos, ¿verdad? Hemos visto hoy en día como la agenda homosexual también se ha movido muy fuertemente entre el gobierno, porque ellos quieren gobernar, ellos quieren que se les den los privilegios que ellos quieren. Amén. Y entonces el enemigo está influenciando, está gobernando a través de estos individuos. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Los muros también, si ustedes se recuerdan, en el libro de Nehemías habla que la ciudad tiene muros también. ¿Recuerdan? Tiene puertas, pero también tiene muros que rodean la ciudad. Y ese muro es un símbolo bíblico para la protección de la autoridad de la sociedad. Es una protección que hay en esa ciudad. Pero Satanás ve las estructuras legítimas de nuestra sociedad. Él sabe
que si todo el gobierno y todo está funcionando correctamente, él no tiene una fácil entrada para entrar a la ciudad o al gobierno o para poder ejercer su voluntad. Los muros de la autoridad lo excluyen. Si los muros están en mal estado, él puede gobernar. Por eso que cuando Nehemías llegó y entró otra vez después de la cautividad y él vino, lo primero que él hizo fue restaurar los muros que estaban caídos de la ciudad, porque sabía que la ciudad estaba desprotegida. Amén. Ok, entonces al grado que los muros se caen, ¿verdad? Si los muros están en mal estado, Satanás puede gobernar. Satanás gobierna donde no hay autoridad o sujeción a la autoridad. ¿Escucharon eso? Él gobierna donde hay rebeldía, donde hay rebelión, donde el pueblo no quiere someterse. Y lamentablemente eso se mueve dentro de la iglesia, ¿sí o no? Es mucho más de lo que pensamos y lo que queremos pensar, pero hay mucha todavía rebeldía y rebelión dentro del pueblo cristiano. Y nosotros tenemos que humillarnos y someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, nos guste o no nos guste. Amén. Si estamos en una iglesia, si estamos en una casa, tenemos que someternos a la autoridad y tenemos que también estar en la misma visión que está el pastor o el siervo de Dios, porque si no, mejor váyase. Mejor es irse. Porque si usted no está de acuerdo con la visión de su pastor, entonces eso no es el lugar para usted. Porque usted está para ayudar a cumplir la visión del siervo y que Dios le ha dado para este pueblo. Amén. Pero el enemigo, ahí es donde él entra y trabaja, es en la rebelión, es en no querer someternos. Y es fácil entender por qué los matrimonios, por qué las familias, por qué las iglesias están tan atacados por el enemigo, porque él quiere gobernar. Y el Antiguo Testamento, si nosotros vemos, es el manual máximo sobre